¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos con las liquidaciones de empleados de comercio. En el anterior video habíamos llegado hasta enero, con la liquidación de enero, con lo que conocíamos hasta ese momento, que era el acuerdo complementario, el primero, y habíamos cerrado enero. Pero también les había anticipado o habíamos visto un adelanto de lo que podía ser febrero, marzo y abril, con el acuerdo vigente hasta ese momento, pero les recordaba que había una cláusula pendiente de revisión salarial que posiblemente en enero modificara el acuerdo. Bueno, así fue. A principios de enero hubo un nuevo acuerdo salarial, un nuevo complemento, en este caso es el segundo complemento, es decir, tuvimos un acuerdo, siempre hablando de la paritaria 2021 de empleados de comercio. Recuerden que la paritaria de empleados de comercio va de mayo a abril, de abril a marzo, dependiendo el año. En este caso fue de mayo a abril, es interanual. Y entonces todavía estamos con la paritaria 2021, que ya está cerrada, ahora sí, completamente. ¿Qué habíamos visto? Un acuerdo, un poco para repasar qué es lo que habíamos visto hasta ese momento, un acuerdo con un 32%, fue el primero, después hubo un complemento con un 9%, y hubo 4.000 pesos que se pagaron en agosto, eso es lo que habíamos visto hasta ahora, y se cerró un nuevo acuerdo, el de revisión y ya de cierre de la paritaria 2021, con un 13% adicional en 2 tramos. Esto cierra un total de 54% interanual. Esto es lo que aumentó el salario de empleados de comercio, o lo que va a aumentar cuando lleguemos a marzo. ¿Cómo se distribuyó estos 7 tramos? Los primeros 3 los tuvimos el año pasado, que eran no remunerativos y se incorporaron al básico en enero. Eso lo vimos en el video anterior. Luego, además, en enero se pagaba el cuarto tramo, que era un 8%, como está acá en liquidado en enero, nuevo básico y 8%. Siempre ese 8% calculado sobre el básico de mayo. Mayo el pie para todos los porcentajes que se aplicaron. Y en febrero habíamos adelantado, iba a haber un nuevo tramo de 8% que sumado al anterior iba a sumar un 16%. Pero este nuevo acuerdo, el complemento, el 13% de no remunerativo en 2 tramos, ¿cómo se paga? Bueno, 10%, perdón, 3% en febrero, así que lo vamos a liquidar ahora, y un 10% en marzo. Entonces, ahora sí, vamos a la liquidación de febrero. En febrero, ¿cómo nos va a quedar la liquidación? Básico va a quedar igual, de la misma manera, no va a haber modificaciones. Ahora sí va a haber modificaciones en cuanto a las sumas no remunerativas. Y digo sumas porque ahora va a haber dos, al menos si van a estar identificadas como dos. Por un lado, el 8% que ya veníamos pagando más el 8% de febrero nos queda el 16%. Y este nuevo 3% adicional, que es este acuerdo del 13, que los primeros 3 puntos se pagan en febrero, que también siempre con base en mayo 2021. Esto es lo que nos va a quedar en febrero como suma no remunerativa, un total de un 19%. ¿Por qué va separado? Bueno, porque el acuerdo lo pide así, pide que este nuevo incremento se liquide como incremento no remunerativo, acuerdo complementario enero 2022. Pero en definitiva el comportamiento de esta suma y esta suma es la misma, es no remunerativo, no se aplica sobre adicionales, tampoco en principio sobre el SAC, es discutible, lo mismo que vacaciones, pero es lo que dice el acuerdo. Y los aportes y contribuciones que ahora vamos a ver cómo es que se aplican. Pero antes de ir a los aportes y contribuciones, veamos cómo liquidar la columna de remunerativos, ¿sí? Vamos a ver cómo liquidamos esta columna. El primer ítem básico es el mismo que en enero. Esto no cambió, es el mismo básico, es el que se había modificado en enero, que tenía el básico de mayo más la suma no remunerativa que se había pagado hasta diciembre. Esto nos dio un nuevo básico, que es el que venimos aplicando. Para cada categoría va a haber un básico diferente, igual está en la escala ya publicada. Después, antigüedad. ¿Cómo se liquida la antigüedad? Esto lo habíamos visto en el video anterior, pero lo recordamos. Es un 1% por cada año de antigüedad. En este caso son 10 años, así que sería un 10%. Si no hubiese antigüedad, obviamente no habría nada, pero bueno, lo vamos a dejar
en el 10% y, como les decía, es 1% por cada año de antigüedad. En este caso lo multiplicamos por 10. ¿Y qué es lo que multiplicamos? El básico de convenio, ¿sí? Ninguna otra suma, ningún otro adicional, solamente el básico de convenio. Después, ¿qué otro adicional viene? El de antigüedad, perdón, el de asistencia y puntualidad. ¿Cómo se liquida la asistencia y puntualidad? Sumamos el básico y la antigüedad que habíamos calculado anteriormente y la dividimos por 12. ¿Por qué por 12? Porque el convenio dice que se debe calcular la asistencia y puntualidad, también se llama presentismo, pero en realidad técnicamente asistencia y puntualidad, si lo menciona el acuerdo, es la 12ª parte de las sumas o de la remuneración del empleado en ese mes. Y en este caso tenemos estas dos remuneraciones, por eso lo dividimos por 12. También algunos lo multiplican por 8,33%, es otra forma de calcularlo. Yo prefiero dividirlo 12 directamente. Después tenemos el feriado. A ver, ¿cómo lo calculamos? Primero, ¿cuántos feriados tenemos en febrero? 1. Entonces, si no trabaja ese feriado, que es el 28 de febrero, si no lo trabaja, del feriado de carnaval, ¿cómo lo calculo? Calculo el plus. Es decir, le pago los 30 días, como normalmente, le pago los 30 días normalmente, y le pago sobre uno de esos días el plus. ¿Cómo calculo ese plus? Bueno, es fácil. El plus lo calculo en las sumas anteriores, es decir, básico, antigüedad y asistencia y puntualidad, como lo pueden ver acá. Lo divido por 30 y lo multiplico por 0,20 o por el 20%. Eso me va a dar el plus, ¿sí? ¿Hay otra forma de calcularlo? Sí, hay otra forma de calcularlo. Algunos lo que hacen es, que es lo mismo, ¿no? Las sumas básico, antigüedad y asistencia y puntualidad, o las que tenga el empleado en ese momento, dividido 25 menos estas sumas dividido 30. Eso nos va a dar el plus, que nos va a dar esta suma. Yo directamente hago este cálculo que es más rápido y más sencillo, pero se puede hacer de las dos formas, es lo mismo. Después, acá estamos en el caso de un empleado que trabajó todo el mes y el feriado no vino. Ejerce su derecho de no venir, perfecto. Ahora, viene a trabajar, se lo convocó a trabajar y viene, bueno, entonces trabaja el feriado. ¿Cómo se paga? Además del plus, que ya le hubiese correspondido, le tengo que pagar el día. Entonces le pago ese día. ¿Cómo se calcula ese día trabajado en un feriado? Bueno, lo calculo en base 30. Es decir, ya le pagué los 30 días más el plus y además le pago un día más porque vino a trabajar el feriado, obviamente en este caso normal en base 30. Así liquidaría toda la columna de remunerativos. ¿Faltaría algo más? Lo único que podría llegar a calcular además de esto sería el adicional por zona. En este caso no lo calculo, pero tendré, si estás en una zona o están en una zona que hay que calcularlo, hay que determinarlo, va a depender según la zona. Puede ser el 5, el 10, el 15, el 20, esos son los que están en el convenio, pero después hay acuerdos de cada zona, de cada provincia, a veces de cada ciudad. En la zona patagónica que se incrementa, puede ser un 50, un 80 y hasta un 100%. Entonces, eso van a tener que consultar en el sindicato local. La columna de remunerativos ya la vimos, el 16 más el 3 para febrero, nos queda el 19. Y entonces ahora sí vamos con la columna de los descuentos, es decir, qué descuentos vamos a hacer, qué aportes tiene que hacer el empleado y los tiene que retener el empleador. El primero, como habíamos visto en el caso anterior, el mes pasado, la jubilación, el 11%. ¿Sobre qué lo calculo? Solo sobre la columna de remunerativo. La ley 19.032, un 3%. ¿Sobre qué lo calculo? También sobre la misma base, columna remunerativo. Después viene obra social. Obra social, en este caso, lo calculo sobre las dos sumas, sobre la columna de remunerativo y sobre no remunerativo. Si tengo que sumarlo para calcularlo. Y es el 3%. ¿Por qué lo calculo sobre las dos sumas? ¿Por qué? Porque el acuerdo me dice que son no remunerativas, no lleva aportes ni contribuciones, excepto obra social y sindicato, que ahora lo vamos a ver. Entonces, obra social lo calculo sobre todo, siempre que tenga OSECAC, esta sí, porque lo que dice es para obra social OSECAC. Entonces, si tiene otra, ahí no, ahí solamente lo calculo sobre esta columna. En este caso, como tiene OSECAC, lo calculo sobre todo. Después, ¿qué viene? El sindicato, SEC, Sindicato de Empleados de Comercio, artículo 100.
2% también sobre la suma de los dos, remunerativo y no remunerativo. Después, ¿qué viene? FAESIS. FAESIS también es igual que el sindicato, lo calculo sobre las dos sumas, remunerativo y no remunerativo, porque así me lo pide el acuerdo. Esto recuerden que es el artículo 100, es el aporte solidario, lo tienen que hacer todos los empleados, estén en convenio, perdón, que estén en convenio de comercio, estén afiliados o no estén afiliados. Si no están afiliados al sindicato, lo mismo, tengo que calcularlo. Si están afiliados, ahí voy a calcular este otro 2% que dice artículo 101. El 101 es el artículo que me indica el porcentaje o el descuento que yo le tengo que hacer a los trabajadores que están afiliados. En este caso puse que está afiliado, si no estaría afiliado, ahí no lo calculo. Entonces acá no lo calcula, pero sí los otros dos, esos sí van siempre. Después, ¿qué viene? Aporte fijo o SECAC de 100 pesos. Como lo dice el acuerdo, como dice el ítem, aporte fijo o SECAC, es un aporte fijo de 100 pesos, solamente para los que tienen la obra social de OSECAC. Sí, si tienen otra obra social o si tienen una prepaga, no. En este caso, como tiene OSECAC, lo está calculando. Entonces, hasta acá vimos la columna de remunerativos, la columna de no remunerativos y los descuentos. Con lo cual ahora ya nos queda el total a pagar. Esta sería la liquidación de febrero, que estamos cerrando ahora, con estas novedades. ¿Cómo quedaría la liquidación de marzo? Nos adelantamos un poco al mes que viene. No hay muchos cambios. ¿Qué es lo que va a cambiar? Una sola cosa, que es este ítem, el incremento no remunerativo acuerdo complementario enero 2022, que pasa del 3 al 13, es decir, le sumo 10 puntos más. Recuerden que el acuerdo era 13% no remunerativo en dos tramos, 3% en febrero, 10% en marzo. Entonces acá completo ya los aumentos no remunerativos de empleado de comercio de toda la paritaria 2021. Totalicé ya con este séptimo tramo un 29% en este año, más el 25% que ya había aplicado y está incorporado al básico, un 54% de incremento salarial. Así quedaría marzo con esta novedad, después lo demás se calcula de la misma forma. Lo único que nos va a variar, en marzo tenemos dos feriados, tenemos el del 1 de marzo de carnaval y el del 24 de marzo. En este caso entonces vamos a pagar 2 plus en vez de 1 porque son 2 días. Y si viene a trabajar, bueno, ahí primero, si no viene, solamente los 2 plus. Si viene a trabajar uno de los feriados, le pago uno de los feriados en base 30, y si no, le pago los 2 feriados en base 30. Eso va a depender de cada caso en particular. Y después tengo que ir, o podríamos adelantarnos a qué pasaría en abril. ¿Qué va a pasar en abril? Acá sí vamos a tener novedades. Vamos a tener dos novedades, o una. Digamos, tenemos un nuevo básico. ¿Por qué es este nuevo básico? Bueno, porque lo que estaba como suma no remunerativa pasó al básico de convenio. Entonces, en abril tenemos nuevo básico de convenio, que es la suma de todos los acuerdos no remunerativos que tuvimos, tanto el año pasado como este de la paritaria 2021. Si hacemos la diferencia entre el básico de abril 2022 contra el básico mayo 2021, vamos a ver que hay un incremento del 54%. Que además hay que agregarle como adicional que como ahora en abril ya cotiza para lo que es antigüedad y asistencia de puntualidad, cosa que cuando estaba como no remunerativo no se tomaba, va a haber también un adicional más. El que más antigüedad tiene obviamente va a estar más beneficiado. Después los feriados, depende de cuántos feriados haya en abril, eso queda igual, pero la novedad es esta. Tenemos todo remunerativo y la columna de no remunerativo nos queda en ceros. Al menos es lo que está previsto en el acuerdo 2021, que ahí se cerraría. Ahora ya tendremos que adelantarnos al acuerdo 2022, a la paritaria 2022, que va a comenzar en abril. Por ahora no hay nada, no sabemos si se va a aplicar a partir de abril o a partir de mayo. Eso depende, el año a veces cambia. Entonces podría ser que tal vez en abril tengamos una novedad y haya algún cambio, alguna suma o no, o recién en mayo. Entonces, eso recién lo vamos a saber cuando comiencen las negociaciones, que van a ser, calculo, mediados de abril.
¿Qué se estima? Bueno, podría ser un 40% en tramos, en 2, 3 tramos, o por ahí un poco menos, pero sí seguramente una cláusula de revisión a lo largo del año, pero por ahora son solamente suposiciones. Esperemos a abril para ver qué pasa. Entonces, hasta acá sería la liquidación de acuerdos salariales de empleados de comercio, siempre rama general, el 130/75, es el acuerdo salarial de la paritaria 2021 y cierra con un 54% de aumento. Les dejo en la descripción tanto el link a la calculadora si quieren hacer alguna simulación como las que hago acá con esta planilla. También están las escalas, el acuerdo, también está la resolución que homologa el acuerdo, la resolución 323/22 de la Secretaría de Trabajo, que esa también quienes liquidamos la usamos para la declaración jurada no remunerativa. También tenemos que usar esa resolución. Y algún otro material seguramente que sea útil para las liquidaciones, y los comentarios, obviamente, los pueden dejar. Y si no, también pueden ver en mi web, hay más información sobre estas liquidaciones. Por ahora es todo, muchas gracias y espero que el video les haya sido útil.